histórico. Anótense el caso del contexto histórico. ¿Dónde nace como tal el área, la disciplina, la ciencia de la geografía? En Grecia, anótense. Grecia es entonces el lugar donde nace la geografía en el siglo IV. Van a anotarlo en números romanos, siglo IV. Y aquí también les voy dando un detallito. A cada momento les voy haciendo pausitas, primeras clases, y luego vamos a ir volando, chicos. En esta primera clase, como les comento, siglo IV lo anotan en números romanos. ¿Por qué? Nada raro que en algún momento en el examen les puedan preguntar en qué siglo, por ejemplo, en historia, en qué siglo se descubrió América. Entonces, el inciso A, B, C, D va a ser puros siglos. Y el que no conoce los números romanos no va a poder saber qué número es. Pero el que se ubica números romanos es bien sencillito. Ya, entonces, para eso, para los que no conocen números romanos, yo sé que todos son capísimos, pero tal vez por ahí se le perdió ese detallito de aprender los números romanos. Apréndalo, tiene tiempito y vaya haciendo ese detallito. Ahí está. Ahora, en el siglo IV les decía, por si acaso anotan, antes de Cristo. Ahí se había desarrollado entonces la ciencia, la disciplina de lo que va a ser la geografía. En realidad podemos decir, entre comillas, nació literalmente cuando el hombre empezó a ver el área donde vivía, el hábitat donde tenía que desarrollar sus actividades. Y para esto, pues, va a tener que hacer mucho trabajo para tratar de, entre comillas, domesticar el área donde está viviendo. Si hay un río, si hay una montaña, si hay árboles, si hay alimento, si hay algún animal salvaje, por decir así, todos esos detalles influyen dentro de lo que va a ser el estudio de la geografía. Y vamos a verlo más adelante. Ahora, hay muchos pensadores que sí han desarrollado el tema de la geografía, pero vamos a notar un personaje muy importante. Con H me lo van a anotar al inicio, Hecateo de Mileto. Otra vez, Hecateo de Mileto. Este personaje, Hecateo de Mileto, es conocido como el padre de la geografía. Hecateo de Mileto, les vuelvo a repetir. De Mileto. Mileto es una ciudad antigua de Grecia, justamente, entonces ahí se ha desarrollado. Hecateo de Mileto. Ahora, es el padre de la geografía antigua. Es, como ya les comenté, simplemente tratar de domesticar el hábitat donde uno está viviendo. Nada más. Eso es entonces el caso de el padre de la geografía antigua. Ahora, en la época moderna, vamos a decir, en la actualidad, hay otro padre de la geografía, pero en este caso de la geografía moderna. Anótense el nombre de este personaje y es de Alemania, por si acaso. Anótense, Alemania. Y su nombre es Alexander, tal como se escucha con una X, Alexander von, una B pequeña, la O y la N. Von, y me comienzan con la H también su apellido, Humboldt. Alexander von Humboldt. Ahí está. Es el padre de la geografía moderna. Como me escucharon, pues de esa manera se escribe, ¿no? Alexander von Humboldt. Von se le dice por la F, en realidad la B se pronuncia F en alemán, entonces para que lo vayan teniendo en cuenta. Vamos a aprender varios detalles acá, compañeros. Este personaje es entonces uno de los que ha desarrollado un poco más el estudio de la geografía, ya no de una forma total, vamos a decir, sino desarrollando distintas áreas dentro de la geografía y a partir de él se va a ir desarrollando otros aspectos importantes que vamos a ver más adelante. Y se va a ir dividiendo la geografía, ya no tal como solo una materia, sino como distintos rasgos en los cuales se puede ir estudiando. Ahora sí, para terminar, antes de entrarnos al tema de la clasificación y antes de pedirle al ingeniero que vayamos viendo, ahorita vamos a ver. Vamos con un cuarto punto, la importancia de la geografía. Hay 4 puntos que me parecen importantes
que tienen que ver un poquito con la teoría de la geografía. Anótense, importancia de la geografía. Son 4 detallitos, como les vuelvo a repetir. El número 1, anótense, la relación entre sociedad y su medio físico. Les vuelvo a repetir otra vez. La relación entre sociedad y su medio físico. Sociedad y su medio físico. Ahí está. Para poder entender sencillamente este primer, vamos a decir, principio de la geografía, lo que estudia la geografía o para qué nos sirve la geografía, va a ser justamente para ver cómo las sociedades, puede ser una cultura, puede ser una comunidad, puede ser, vamos a decir, una ciudad entera en un área urbana, cómo es que utiliza el medio ambiente, el medio físico, cómo es que vive y cómo es que se adecua pues a ese medio físico. Entonces, esa es una de las primeras importancias, de la geografía y tiene que ver con esta relación. No se olviden, pueden subrayarlo incluso, sociedad, medio físico. Esos 2 detallitos se unen, dice. Y más adelante vamos a ver justamente en la clasificación, ahorita vamos a ver, ahorita entramos al tema. Número 2, segundo detalle, conocer el potencial material. Ahí está. Otra vez les vuelvo a repetir, conocer el potencial material y humano de las sociedades. Potencial material y humano de las sociedades. De las sociedades. Ahí está. Entonces, no solamente tenemos que ver, como dice, el trabajo con el medio físico, sino que ahora, ¿cuál es la potencialidad? ¿Cuál es lo más importante que tenemos en esa área? Pero no solamente el área física, es decir, por ejemplo, un ejemplito bien sencillo les doy. En Tarija, ¿qué es lo más importante de Tarija? Pues los pozos gasíferos que tiene Bolivia. Ese es el potencial material que tiene el área. Pero no solamente el potencial material, dice, sino también el humano. Es decir, cómo es que las personas pueden empezar a explotar, vamos a decir así, de forma reservada, todos ese gran cúmulo, vamos a decir, de potencialidades materiales que se tienen. Listo. Número 3. Vamos al tercer punto. La conciencia ciudadana. Y me subrayan todo eso. La conciencia ciudadana. Este es otro de los aportes de la geografía. Como ya les había dicho en el ejemplo que les di acerca de los pozos gasíferos, ¿cómo es que nosotros podemos desarrollar, pero de una manera consciente, el recurso, por ejemplo, del gas? Es decir, no se debería simplemente extraer el gas por el gas, sino cómo es que podemos utilizar el gas para diferentes niveles o métodos de explotación, sin hacer daño al medio ambiente. Eso es la conciencia ciudadana, entonces se tiene que cuidar justamente el área donde se está viviendo. Listo, esa es una tercera importancia. Vamos a la cuarta. Permite una adecuada planificación de los... Otra vez, permite una adecuada planificación de los recursos. Permite una adecuada planificación de los recursos. Ahí está. Vamos a volver a repetir un poquito la idea. Simplemente siendo conscientes de un recurso que nosotros tenemos. En la actualidad Bolivia tiene litio. Siendo nosotros conscientes del litio, ¿cómo es que podemos planificar la explotación, pero de una manera bien pensada, vamos a decir, bien razonada y sin destruir el medio ambiente donde vivimos? Ahí está. Esos son algunos de los datos que me parecen más importantes y sobresalientes de la geografía. Entonces, como han podido observar, todo tiene que ver con el hombre, un grupo de hombres, es decir, la sociedad,
y siempre en relación al medio ambiente y dentro del medio ambiente, pues los recursos naturales o cualquier tipo de riqueza que se tenga. Ahora sí, vamos al tema de la clasificación de la geografía. Si me puede ayudar el ingeniero, por favor, a la cuarta diapositiva, por favor, si es que se pudiera. Ahí está. Entonces, ahí vamos a encontrar justamente vamos a decirlo así, un mapa conceptual en el cual especifica las partes de la geografía. Para desarrollarlo, vamos especificando. Ustedes vayan tomando nota y vamos a ir viendo lo más importante del dato. En el caso de la geografía, como tal, se divide en dos sectores muy importantes. Anótense el primero, geografía general. Ahí está. Si pueden, hagan una especie de mapa conceptual, como les digo. Geografía en medio, una línea con una flechita al lado derecho y me colocan geografía general. Ahora, la geografía general tiene dos, es decir, la geografía general como tal se divide en dos partes. Una se llama la geografía física. Vayan tomando nota sobre eso, compañeros. Les vuelvo a repetir, la geografía general tiene una de sus partes que se llama geografía física. Geografía física. Ahora sí, vamos a meternos al tema de la geografía física. ¿A qué se refiere con geografía física? Y no se olviden para nada, y en algún momento les voy a hacer recuerdo justamente de esta clasificación que estamos haciendo. Dentro de la geografía general está la geografía física. ¿Y qué estudia la geografía física? Anótense toditos, estudia el medio ambiente. Así de sencillo, compañeros. Estamos tratando de simplificar todo lo que tenga que ver con el estudio de la geografía. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que estudia la geografía física? El medio ambiente. Ahora, no el medio ambiente en particular. Como estamos dentro de la geografía general, entonces vamos a tener que estudiar el medio ambiente de forma extensa, de forma muy general justamente, perdón la repetición de la palabrita, pero estamos estudiando el medio ambiente en grande, así vamos a decir. Ahora, ¿cuál es el ejemplo y cuál es el tema principal de la geografía física al estudiar el medio ambiente? Anótense, 2 puntos seguidos ahí al ladito del medio ambiente, 2 puntos seguidos. El tema principal es la tierra. Es el tema que ya les había comentado justamente. La tierra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de lo que es la tierra? Justamente es el tema que vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver el tema de lo que va a ser la definición de la tierra, a cuántos grados está inclinada la tierra, las características generales de cuánto mide el planeta en términos del área que ocupa. Vamos a especificar a qué distancia está con el Sol. Vamos a ver también las capas, muy sencillo, las 5 capas de la Tierra, atmósfera, hidrosfera, litosfera, etcétera, todo lo que ya hemos aprendido en colegio. Vamos a ver los movimientos de la Tierra, cuáles son las líneas cartográficas que tiene la Tierra. Vamos a tener que observar los continentes y toda la descripción en general. ¿Cuántos continentes tenemos, compañeros? 6. ¿Cuántos océanos tenemos? 5. Entonces, ese estudio, del cual les estoy dando un pequeño resumen ya para el día de mañana, es lo que estudia la geografía física. Hasta aquí, compañeros. ¿Entendido? ¿Está clarito, compañeros? Deditos arriba si es que me han entendido. Ahí está. Muchas gracias, la compañera. Eso es. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, he entendido. Vamos a detallar ahora sí la segunda parte.
¿Qué más estudia la geografía general? La segunda área se llama geografía humana. Anótenlo, compañeros. Geografía humana. Geografía humana. Ahora, es de la misma manera. Se habla de la geografía humana, pero en términos generales. Ahora, aquí quiero detallar un poquito qué áreas están dentro de la geografía humana. Son por lo menos de 8 a 10 áreas en específico que trata la geografía humana. Por de pronto yo les voy a mencionar 8 simplemente, 8 que me parecen importantes. Número 1, pueden hacer una pequeña lista de la geografía humana. ¿De qué se encarga? Número 1, la geografía poblacional. Les vuelvo a repetir, la geografía poblacional. Listo. Ahora, ¿a qué se refiere este dato sobre la geografía poblacional? En otras palabras, pueden colocar ahí al ladito si ustedes desean. Estamos hablando de la demografía. Ahora, ¿qué es la demografía, profe? Bien sencillito, chicos. Es el número de habitantes que existe en un área. Esito nomás había sido demografía. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es un poco este detalle. ¿Vamos a hacer un estudio de la geografía humana? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ver cuántas personas habitan el continente de América. Vamos a tener que saber cuánto hay en África, China y la India, que son los países más poblados del mundo, que están en el sector de Asia. También tendríamos que saber cuántos millones de personas viven. Entonces, cada vez que hablamos de geografía, siempre hacemos el estudio demográfico, es decir, la descripción de cuántos habitantes. Y lo que les dije hace ratito, vamos a tener que saber cuánto era el número de personas en el censo del 2012 y vamos a tener que saber el de este año. Sí o sí, ese dato, compañeros, desde ahorita les vuelvo a repetir y que se quede marcado en sus mentes. Sí, yo pienso un 99% de que les van a preguntar datos del INE. Sí o sí, yo creo que sí va a ser muy importante eso en los exámenes. Listo. Entonces, eso es la geografía poblacional. Número 2, la geografía económica. Ahí está. Geografía económica. Ya está más sencillo. Sencillo de entender la geografía económica. ¿A qué se está refiriendo? Pues el tipo de economía que se utiliza puede ser un estudio bien interesante a nivel mundial, a nivel de un continente, a nivel de un país o incluso a nivel de una región. Entonces, hay distintos tipos de estudios que se pueden desarrollar. Un ejemplo, y les doy un dato, esto entre paréntesis, no es necesario anotarlo, pero para que lo tengan en mente. Nosotros, por ejemplo, aquí en Bolivia, no tenemos una economía capitalista ni socialista, por si acaso, aunque el partido de gobierno sea Movimiento al Socialismo, no tenemos una economía de tipo socialista o de capitalista. La Constitución nos dice que tenemos un tipo de economía de modelo plural. ¿Qué significa plural? Que tenemos un poquito de socialismo, un poquito de capitalismo, pero también tenemos un poquito de economía de las culturas. Eso es una economía comunitaria. El trueque, por ejemplo, no sé si es un término que ustedes lo recuerdan, en colegio se habla mucho de eso, el trueque, el intercambio de productos. La mayoría de las culturas en Bolivia, pues hace todavía hasta el día de hoy, el trueque, el intercambio. Entonces, ese es el estudio que se desarrolla en la geografía económica. Vamos al tercero. Geografía cultural. Justo de lo que estamos hablando, de las culturas. Geografía cultural. Ese es el tercer ámbito entonces de la geografía humana. Y pues ya se sobreentiende cuántas culturas, por ejemplo, existen en Bolivia. Eso lo vamos a ver en la tercera, perdón. Incluso desde la primera parte de la Constitución ya vamos a hacer esa descripción, incluso ahí. Pero también dentro de lo que va a ser el ámbito del estudio de la geografía en Bolivia, también vamos a tocar ese tema. Y tal vez les voy a dar una pequeña investigación y tal vez en el grupo me lo van a mandar, vamos a ver cómo vamos a hacer ese detallito. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más? La geografía urbana.
Geografía urbana, número 4. Es el estudio, pues, entonces, de las ciudades, el tamaño, la extensión, la arquitectura, el urbanismo, etcétera. Tiene varios datos, geografía urbana, cómo se va expandiendo las ciudades. Número 5, la geografía rural, de la misma manera, geografía rural. Cuando hablamos de lo rural, pues ya sabemos, estamos hablando de las provincias, de las comunidades. También se hace un estudio en específico sobre eso. Vamos a otro punto, la geografía política. La geografía política pues hace referencia justamente al tipo de política que se desarrolla dentro de un país, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, ese tipo de detallitos vamos a ir viéndolos, ya sea de forma un poco bien sutil en geografía de Bolivia y de forma más clara, más específica dentro de lo que va a ser la constitución, el estudio de la constitución y el estudio de cívica. Ahí vamos a desarrollar más, de mejor modo. Séptimo, geografía médica. Hasta esos detallitos son interesantes. Geografía médica. Ahora, ¿a qué se refiere con geografía médica? Es lo que conocemos, cómo es que está relacionado el medio ambiente con la salud. Es decir, de qué manera el medio ambiente nos ayuda a nosotros en la salud, o de qué manera el medio ambiente perjudica a la salud. Entonces, en ambos casos también se hace un estudio sobre eso. Y el último, es muy interesante esto, pero geografía del envejecimiento. Parece muy curioso, pero ahí está. Geografía del envejecimiento. Como ustedes deben conocer, hay muchos países. Ahora la información está en todo momento, ¿no? Hasta en YouTube, en TikTok, en cualquier lugar encontramos datos interesantes. Por ejemplo, en los países del Asia, en Japón específicamente, o en Alemania en algún caso se escuchó, o incluso en España, hay mucho del estudio sobre la geografía del envejecimiento. Es decir, las personas envejecen y no hay muchas veces niños que van naciendo. Las personas van envejeciendo rápidamente y no hay tantos niños que nacen. Es bien curioso. Por ejemplo, una sociedad interesante es la de Japón. Hace unos 2 o 3 años se hablaba mucho de Alemania también. Hay muchas personas mayores, pero no hay jóvenes. Entonces son sociedades muy curiosas, muy interesantes, que parece que, no vamos a decir esto, no, es al extremo hablar esto, pero podrían desaparecer en algún momento. Esto lo estoy diciendo como un ejemplo, pero da a pensar, ese es el tipo de estudio que se desarrolla. Listo. Con eso, compañeros, hemos terminado lo que es la geografía general, por una parte. Les vuelvo a repetir, la geografía se divide en geografía general y la geografía general se divide en geografía física y geografía humana. Ahora vamos al otro. La geografía también se divide en geografía regional, es decir, en regiones. Anótense, compañeros. La geografía se divide en geografía regional. ¿Cuáles son los 3 datos importantes dentro de lo que va a ser la geografía regional? ¿Qué es lo que estudia? Número 1, los países en general. Los países en general. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a hacer cuando veamos la geografía universal, chicos. Este tema de la geografía universal va a ser justamente el estudio de lo que son las montañas más altas, los ríos más extensos de cada uno de los continentes. Eso es en cuanto a los países en general. Vamos a ver que la montaña más alta aquí en América, por ejemplo, es la Aconcagua. Vamos a ver que en Asia la montaña más alta va a ser el Everest, el Monte Blanco en Europa, etcétera. Esa es la descripción que se desarrolla en cuanto a los países en general, en conjunto, si quieren ustedes. Segundo, los estados. Entonces, ¿qué más estudia la geografía regional? Los estados, pero de forma individual. De forma individual.
Entonces se puede hacer un estudio ya pormenorizado. Se puede hacer por áreas. En América tenemos 3 áreas, América del Norte, Centro, Sur. Se puede especificar América del Norte y dentro de América del Norte, ¿cuál es la montaña más alta? Ya no la Aconcagua en Argentina, sino solamente en Norteamérica. México, Canadá y Estados Unidos. Dentro de los 3 países, ¿cuál es la montaña más alta? ¿Cuál es el río más extenso? ¿Cuáles son los lagos más importantes? Etcétera. Incluso se puede especificar más todavía. En Estados Unidos solamente, ¿cuál es la montaña más alta? El río, el lago, etcétera. Y ahora vamos a la tercera, que es la más interesante por lo que vamos a estudiar posteriormente. Anótense, ¿qué más estudia la geografía regional? Zonas geográficas. Zonas geográficas. Específicamente lo que estamos hablando cuando entremos al tema de geografía de Bolivia. Zona andina, subandina, llanos orientales, qué es lo que se encuentra como flora, fauna, qué es lo que se encuentra como ecosistemas, etcétera. Esa es la descripción más específica cuando hablamos dentro de las zonas geográficas. Si ven, en la geografía regional va de algo muy general, pueden ser continentes, algo más particular, que pueden ser los países, los estados de forma individual, como les dije, a algo más concreto, una zona en específica, la zona andina. Dentro de la zona andina, ¿qué encontramos? Cordilleras, altiplanos, cuál es la montaña más alta, cuál es, cuánto mide el altiplano, etcétera. Esos detallitos en específico ya se estudia más pormenorizado en esta tercera área que es la zona geográfica. Listo, compañeros. En punto, justo terminamos en punto. Hasta ahí, ese sería el estudio de la geografía como una pequeña introducción general. Como les vuelvo a repetir, el día de mañana les vuelvo a preguntar alguno de estos detallitos, pero también vayan conociendo poco a poco a medida que vayamos viendo los otros temas. ¿Alguna preguntita, compañeros, para cerrar o simplemente todo quedó entendido? Me dan dedito arriba si se ha entendido completamente, compañeros. Ya, para la compañera. Ahí está para los compañeros. Muchas gracias. Entonces, queda claro. Y nuevamente, perdón, compañeros, perdón por no haber podido utilizar las imágenes. El día de mañana ya vamos a solucionar ese problema y el día de mañana vamos a estar con las imágenes correspondientes. Bueno, ha sido un placer entonces, compañeros. Hasta el día de mañana. Bendiciones.